médico veterinario, y estoy dedicada ya hace varios años al tema de endocrinología, ¿ya? En pequeños animales, es decir, en caninos y felinos. A mí me toca abordar toda el área endocrino. Me dieron en las temáticas de glándulas adrenales, tiroides, páncreas. Y dentro de estas tres glándulas, obviamente las patologías son bastantes. ¿Ya? En páncreas, diabetes, en tiroides, hiper e hipotiroidismo, en adrenal, hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing y insuficiencia adrenal, ya enfermedad de Addison. Es alto, es denso, porque sobre todo porque tuve que comprimir todo en 3 horas, porque son 3 horas y no hay más, ¿ya? Así que hubiese sido bastante bueno que otro año fuera un poco más largo para poder entender mejor y con más detalle. Caso clínico no pude poner, es imposible, si no va por el tiempo, ¿ya? Cualquier duda me van preguntando, ya resumida lo máximo posible. Probablemente patologías que ya la han visto algunos. ¿Ustedes están, algunos trabajan ya en veterinario? ¿No? ¿En veterinario no? Ya. Entonces, bueno, cualquier duda me preguntan, ¿ya? Y me interrumpen, ¿no? Ya, vamos a partir por el hiperadrenocorticismo canino. El hiperadrenocorticismo, y voy a hablar solamente de los caninos, porque en felino es muy poco frecuente. Ya hay solo 180 casos descritos en literatura. Ya, es muy poco frecuente. Yo tengo 3 pacientes con felinos con Cushing, pero la verdad que es muy poco, es como sacarse la esquina. En esos casos como que se emociona porque no lo encuentra. ¿Ya? Pobre gato, pero no se emociona. ¿Ya? Pero en caninos es una patología bastante común. ¿Han escuchado hablar del Cushing? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, son todas las anormalidades físico y químicas que van a resultar de la exposición prolongada al corticoide, al cortisol. Yo las presentaciones se las paso, tal cual. ¿Ya? Así que, por si quieren, para no escribir lo que sale ahí. Para que no lo, si quieren, lo escribo. Pero les digo. La edad de presentación generalmente es una edad media a geriátrico, desde los 8 años en adelante, lo que no quita que pacientes más jóvenes puedan tener esta patología. ¿Ya? Al igual que todas las enfermedades, siempre hay cierta predisposición. La predisposición principal es en hembras, un 75%, y se ha visto que el 75% también tiene un peso menor a 20 kilos. De hecho, la raza que lidera el Cushing, la que tiene con más frecuencia, es el poodle. ¿Ya? El poodle, y a veces tocan dueños, abuelitas que tienen no un poodle, tienen 2 poodles, y los 2 tienen Cushing. ¿Ya? Otros pacientes son los beagle con bastante predisposición, los dachshund, ¿ya? Y bueno, no la predisposición está bien descrito, pero sobre todo los poodles son los que lideran esto. El Cushing iatrogénico, yo creo que más de algunos de ustedes lo han escuchado mencionar, es esta misma enfermedad, en el fondo, todas las anormalidades químicas, o sea, que lo veo con los exámenes de sangre y los signos clínicos que se generan porque nosotros como veterinarios le recetamos corticoides a nuestro paciente. Que el corticoide obviamente no es malo, el corticoide para algunas patologías está indicado. Ya sabemos que es un inmunosupresor, por lo tanto para la enfermedad autoinmune está indicado. Ya algunos protocolos de quimioterapia también. Ya, y algunas alergias de piel también, la atopia, tienen que manejarse con corticoides. ¿Ya? El tema es que de uso crónico y prolongado lo que va a generar, obviamente, es que los niveles sanguíneos de cortisol, de corticoides, estén elevados constantemente, y todo lo que esto significa, lo que genera, que lo vamos a ver. ¿Ya? En estos pacientes, si yo tengo, ese paciente está recibiendo, piensen ustedes, glucocorticoides, ¿ya? ¿Quién produce el cortisol? ¿Recuerden quién produce el cortisol? ¿Qué glándula? La suprarrenal, ¿ya? ¿Y quién la estimula? Una hormona que la secreta ¿qué? La hipófisis. Recuerden siempre está el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Ya? El hipotálamo y la hipófisis secretan muchas hormonas. Esas hormonas van destinadas a diferentes glándulas endocrinas a estimular o inhibir. ¿Ya? En este caso, en lo que nos compete ahora, que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, el hipotálamo secreta la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que estimula la hipófisis, a la que secreta la ACTH, y la ACTH entonces se libera y estimula estas dos glándulas adrenales, porque hay una derecha y una izquierda, ya a secretar cortisol.
Eso es un eje normal y sabemos que el eje, entonces sabemos que aumenta cuando nos estresamos el cortisol. Ese es el eje del estrés. Entonces frente a cualquier patología, frente a dolor, frente a cualquier tema crónico, patología crónico, ese eje va a estar activado. ¿Ya? Obviamente va a estar con mayores niveles de secreción de cortisol frente a alguna inflamación, infección, ese eje está activado. ¿Ya? Y es lo normal, porque frente al cortisol después respondemos frente al estrés y nos podemos sobreponer al estrés. El problema patológico es cuando esto es excesivo. Entonces, si yo a ese paciente, piensen ustedes que yo le doy corticoide, ¿cómo va a estar la CTH? Que la secreta la hipófisis, y que es la que estimulaba a la adrenal secretar cortisol. Baja, ¿cierto? Hace feedback negativo. Eso es. Ya, hace feedback negativo. Ya, entonces, en estos pacientes, a diferencia de estos Cushing espontáneos, que es lo que vamos a ver ahora, el Cushing iatrogénico, a diferencia del Cushing espontáneo, si bien son pacientes que tienen signos de hiperadrenocorticismo porque están tomando excesivas cantidades de cortisol, si yo le hago los exámenes, es como que estuviera una insuficiente adrenal, porque si yo le saco los corticoides, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Sacar sin cortisol, basal y se va a descompensar de la enfermedad contraria que vamos a ver después, que es la insuficiencia adrenal. Por eso todos los protocolos de corticoides van con bajas súper paulatina y lentas, y hasta de un mes, porque tú tienes que volver a echar a andar el eje. Si no, si tus pacientes se descompensan, se van a joder. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Para que no piensen jamás que porque el paciente tomó corticoides, porque le están dando corticoides, va a tener un tumor en la hipófisis o en la adrenal como en estos casos. Porque no es el caso. Si el paciente tomó corticoides hace un año y hace 2 meses empezó con signos de Cushing, ese perro está por acá. No tiene nada que ver con el iatrogénico. ¿Se entiende? Si ese perro está tomando corticoides y está con signos de Cushing, ahí estoy de acuerdo que sea, pero tengan en cuenta que si le sacan los corticoides va a ser un insuficiente adrenal desde el punto de vista hormonal. ¿Ya? A diferencia de esto, que yo me voy a enfocar en el hiperadrenocorticismo espontáneo, en donde puede ser dependiente de pituitaria o tumor adrenal funcional. En el tumor adrenal funcional, lo que ocurre es que una de estas dos glándulas adrenales tiene un tumor. Un tumor que secreta excesivas cantidades de cortisol. ¿Cierto? Y ahí también, ¿cómo estaría la CTH si yo la mido? ¿Baja o alta? Baja, porque me está suprimiendo todo el rato. Entonces, medir la CTH ayuda a diferenciar estos dos. ¿De qué origen? Para saber, se apagó la luz. Para diferenciar de qué origen es, si pituitaria o funcional, también ayuda. Al igual que una ecografía abdominal, también va a ayudar, porque la ecografía abdominal me ve la glándula adrenal. O sea, un buen ecografista con un buen equipo. ¿Ya? Porque no sirve la ecografía donde tienen vejiga e intestino. ¿Ya? O sea, yo puedo hacer eso, ecografía de intestino, no puedo hacer nada más, no he hecho nada de ecografía. Pero para eso hay ecografistas que tienen un buen equipo y que se han dedicado a eso y tienen que informarte cómo está la adrenal en el páncreas. ¿Ya? ¿Tumor adrenal funcional se puede ver en una ecografía? Sí. Y toda ecografía te puede mostrar una glándula adrenal, las dos. Y eso de que no puedo, que no está dando doctor, que hay que vaciarle el colon, no, la verdad que deberían poder. ¿Ya? Hay veces que es más difícil de colon está muy lleno. Pero si la pueden ver, y eso te va a poder ayudar si hay un tumor o no en una de las dos glándulas. Hay casos que pueden haber las dos glándulas, es menos frecuente, es más mala suerte. Pero piensen ustedes que si una tiene la glándula con un tumor, ¿ya? Y dijimos que la CTH en esa está suprimida, ¿cierto? Baja, porque hay tanto cortisol que secreta que suprime la hipófisis. ¿Cómo está la glándula sana? ¿Qué le empieza a pasar? Se atrofia. Se atrofia porque no recibe estímulo. Entonces, se atrofia. Porque si la derecha tiene un tumor y secreta cortisol, va a inhibir a la CTH y la CTH va a dejar de estimular a las dos. La otra no se atrofia porque tiene un tumor. Y por sí sola le importa un comino lo que vive en la hipófisis. Pero la izquierda, que está sana, se ha empezado a atrofiar. Entonces eso te ayuda también en la ecografía a ver tumor adrenal de la glándula derecha con atrofia de contralateral. Eso también te ayuda a diferenciar que efectivamente chuta. Parecer es funcional realmente porque la otra está atrófica. ¿Ya? Y si le máxima le mido CTH endógena, debería estar indetectable. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Y eso es el 15% de los casos. Son tumores adrenales que tienen solo el 15% de los casos.
Porque la mayoría de los pacientes, tanto en gato como en perro, tienen un HDP, es decir, un hiperadrenocorticismo dependiente de pituitaria. Es decir, en la hipófisis hay un tumor que generalmente es benigno. 98% son benignos, son adenomas. Y el 2% carcinoma. Pero son tumores que producen excesivas cantidades de qué? ACTH. Entonces, si secretan ACTH, secretan... ¿Qué pasa con la adrenal? La estimula. ¿Y qué pasa con la adrenal? ¿Se atrofia o se hiperplasia? Se hiperplasia. Están siendo sobreestimuladas. Y por eso los ecografistas muchas veces están a decir hiperplasia adrenal bilateral. El que no tenga las glándulas hiperplásicas no significa ni descarta que sea un Cushing, por nada en el mundo, ¿ya? Ese diagnóstico lo hacemos nosotros en base a las pruebas que vamos a ver. Pero las glándulas adrenales normales o hiperplásicas es sugerente en un paciente que tiene Cushing, es sugerente de dependiente pituitaria. Porque sabemos que en el TAF es un tumor de una de las dos adrenales, entonces normales no están. ¿Cuáles son los signos clínicos? Y son todos los signos clínicos que ocurren y que normalmente esta enfermedad también se da, solo que es mucho menos frecuente. ¿Y qué pasa? Es que sabemos que ocurre cuando se toman corticoides. El corticoide que empieza a producir, empieza primero los signos clínicos: poliuria, polidipsia, polifagia, abdomen penduloso. Estos son los más comunes. ¿Ya? Empieza a orinar mucho el paciente porque el cortisol inhibe la ADH, que es la que concentra la orina. Entonces orina mucho. ¿Y cómo compensa? Tomando más agua. Polifagia es un hambre voraz. Y una vez se les pregunta a los niños: ¿y cómo está para comer? Y le pregunta: son beagles. Los beagles nacieron con hambre, ¿ya? Pero ya es algo que ya, si antes era bueno para comer, ahora ya se quieren comer al dueño. Ya es como algo ya incontrolable. Yo he tenido pacientes que de verdad han aprendido a vivir los refrigeradores. Porque es tanta la voracidad que tienen el hambre y dicen que es algo insoportable. Que ya cuando invitan a gente a la casa a comer o asado, lo tienen que encerrar porque es algo insoportable. Y es como le empezó a dar un hambre terrible, que no soporta. ¿Ya? Yo tenía uno de los gatos, una vez dejaron el refrigerador medio abierto y se robó los tomates del refrigerador y la más de un gato que come tomate. Pero es tanto el hambre, le viene ese hambre voraz. Entonces, si siempre fue comilón, ahora es más comilón. Si antes no era comilona y era selectiva, era una señorita poodle, fifi, ya que comía lo que así como muy selectivo, ahora no, se puso comilona. ¿Ya? Y no es un signo de que está sanita, no. Y que eso engordar y está sanita, no, no es normal. Cualquier cambio en el conducta del consumo de agua, de la orina y de la ansiedad por comer, del apetito, es anormal. Hay que estudiar. Abdomen penduloso. Fíjense, este perro no tiene ascitis, no tiene líquido en el abdomen. Este perro tiene Cushing. ¿Y qué pasa? Que las grasas, todo lo que pasa por efecto del exceso de cortisol, se empiezan a redistribuir en el abdomen. Entonces, dan ese aspecto de penduloso. También el hígado crece mucho. ¿Ya? Entonces hay hepatomegalia y eso también contribuye a que el abdomen se vea así. Y lo otro es que toman tanta agua que la vejiga constantemente está retórica. ¿Ya? Estas son las tres causas por las que tienen este abdomen penduloso. Fíjese este perrito también, este ya está. Y esto no fue hace 2 semanas, no, esto es crónico. ¿Ya? Y lo que empieza a pasar es que hay alopecia troncal simétrica. Se les cae el pelo de tal manera que respeta la cabeza, los miembros, ¿ya? Y es solamente en el tronco. Generalmente, obviamente hay perros que se cae el pelo de otra manera. O a veces no llegan a la alopecia y llegan a consulta porque toman mucha agua, hacen mucho pipí y tienen hipotricosis. O sea, van camino para allá, pero les pasa la mano y tienen menos pelo. ¿Ya? O sea, a lo que voy, no esperen encontrar esto o esto para empezar a tratarlo. Basta que haya un signo clínico o más y uno empieza a hacer las pruebas y descartar. Mejor obviamente pillarlo a un paciente en la fase inicial que pillarlo así, porque esto ya es de mal pronóstico. El cortisol en exceso es súper dañino. Dañino para el hígado, dañino para todo el metabólico, para los riñones sobre todo. Y algunos pacientes pueden terminar diabéticos porque produce insulino resistencia. El jadeo, entre que están gordos, porque que no va a jadear con esa guata, ¿ya? Y que también el cortisol genera proteólisis, es decir, destruye la masa muscular. Entonces, y a tal punto que entonces debilita los músculos intercostales que participan en la respiración.
¿ya? Y ese hígado está tan grande que comprime el diafragma hacia craneal y obviamente tiene menor capacidad ventilatoria. Un perro que jadea más. Luego se dan cuenta y usted tiene que preguntar, ¿está jadea en reposo? No, sabes que solamente cuando viene a la consulta está todo. Cuando está en consulta, cuando suba al auto. Ya, pero en la casa, ¿has notado que antes está jadeando más que antes? Sí, sabes que sí. Ahora se despierta la noche jadea, eso no me hacía. Todas esas cosas son pálidos y de algo me hablan. Hepatomegalia, ya les dije que ocurría, esto fue ayer. ¿Ya? Así puede llegar y esto ya es obviamente muy avanzado, la pobre perrita no puede ni respirar. Dolor muscular, ¿por qué? Porque el cortisol hace que la fibra muscular se mantenga contraída todo el rato. ¿Ya? Entonces algunos tienen dolor, una miopatía esteroidal que se llama. Los otros tienen debilidad muscular. Miren esta perrita, tiene hipotricosis, no tiene alopecia troncalcimétrica como tal, tiene menos cantidad de pelo, tiene el abdomen medio pendulante, pero si se fijan tiene como que la guata le cae y acá a tal punto que ya está medio arqueada. Está tan arqueada porque no tiene masa muscular ni intervertebral. Y mira las patitas de atrás que son patas de pollo, súper flacas. ¿Ya? No tiene musculatura, ha perdido musculatura. Y obviamente un paciente que va perdiendo musculatura está más débil. Ya no tiene la capacidad de salto que antes, ya no salta arriba de la cama, no se mueve como antes, no tiene la misma tolerancia al ejercicio, la va perdiendo. Letargia, sí, están más flojos, están más decaídos, ya están más deprimidos. Hipertensión sistémica también. Todos los pacientes que vayan por consulta endocrina en realidad jamás se deberían ir de la consulta sin que le tomaran la presión. ¿Ya? Y lugar donde trabajen probablemente tenga por lo menos un monitor, multiparámetro. Si no tienen equipos para tomar la presión como tal, pero quizás hacen cirugía y tienen un monitor, entonces tómenle la presión. ¿Ya? Insulino resistencia produce el cortisol, sí. ¿Ya? Y los pacientes pueden terminar diabéticos en un 10% si que no se trata. Inclusive los pacientes que están en tratamiento de Cushing igual evalúen la glicemia de vez en cuando, porque ojalá que lo pillen en una fase prediabética, porque el perro que ya es diabético, ya que lo vamos a ver sobre 180 miligramos de cilitro de manera constante, eso ya es diabetes. Ese perro necesita insulina. Ya acá no se tratan con hormonas con hipoglicemia, ya no sirve. No sirve como unicaterapia. ¿Ya? Entonces, sí, en la fase prediabética serviría a este perro darle un hipoglicemia, ya para ayudar, pero después no. Alopecia troncal simétrica, ya lo dijimos. Miren esta piel, se fijan que es tan delgada, se llama telangiectasia esa piel, pero sí delgada y se le empiezan a dar todos los vasos sanguíneos, todos, y eso no es normal, bueno. ¿Ya? Es una piel, y ustedes toquen la piel, es súper delgada, ¿ya? Y la hacen así y ahí se queda la piel, con poca elasticidad, muy poca elasticidad. Entonces pierde el grosor y elasticidad de la piel. Hiperpigmentación, se empieza a poner más oscura la piel, y ustedes eso se lo pueden preguntar al dueño. ¿Ya? ¿Notan algún cambio en la piel? Comedones, es decir, que todos estos puntos negros en el fondo, que es el folículo piloso, como se cayó el pelo y nunca más volvió a crecer, ya porque el cortisol detiene el crecimiento del pelo en la fase de reposo. Se rellena eso con queratina y queda ahí entonces el comedón, que es como un punto negro. Retraso de cicatrización de la herida, el corticoide genera retraso de cicatrización de la herida. Entonces cuando hay úlcera está contraindicado la gota de corticoide. ¿Ya? Pioderma secundario. Usted piensa que el corticoide, el cortisol, es inmunosupresor. Entonces el paciente está inmunosupreso. Obviamente está más predispuesto a cualquier enfermedad secundaria. ¿Ya? Y a contaminar la piel también. Una piel que está expuesta, que ha perdido pelaje, que está así de delgada, esa piel está más expuesta. Y esos pacientes adultos que tengan, y cualquier paciente, piodermas recurrentes, que no sanan con nada, han manejado todo, que se pasan contaminando y tengan algún otro signo, descarten Cushing. Porque tienen que manejar la parte metabólica para poder manejarlo de parte global. Tromboembolismo. Miren este tromboembolismo, esto obviamente es postmortem, es necropsia. Esto es un trombo que va a la bifurcación de la ilíaca, llega hasta acá y hasta acá. Este perro estaba pléjico. Y uno le tocaba, no tenía pulso en ninguno de los miembros posteriores, no tenía pulso femoral. ¿Ya? Y sí, hay un disturbio en los factores de coagulación, ¿ya? Y está más predispuesto a tener tromboembolismo. Y esos tromboembolismos a él le pasó de ilíaca, pero muchas veces se puede ser pulmonar. Pueden tener muerte súbita y uno se aguanta.
fragilidad, adelgazamiento de capilar. Si se pierden proteínas, se pierde también el colágeno, que es proteína, y el colágeno recubre los vasos sanguíneos, y a veces uno les toma muestra de sangre y al tiro hacen un hematoma. Ya está mucho más predispuesto a formar hematoma. Por lo mismo. Ruptura del ligamento cruzado no es que si usted le llega a un paciente con ruptura del ligamento cruzado y sin ningún signo de Cushing, es para pensar que se lo rompió porque tiene Cushing. No. Obviamente hay que llevar los pacientes que tienen Cushing están más predispuestos a tener ruptura del ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque su proteína, ligamento está más débil, ¿ya? Por la proteólisis. Y aparte el sobrepeso. Entonces son dos factores importantes para llevar a la ruptura del ligamento cruzado. Atrofia testicular también, anestro, las hembras no entran en celo y a los machos se les puede atrofiar testículos, lo mismo que pierden la libido, algunos. Ceguera, la ceguera puede ser porque tiene un tumor en la hipófisis tan grande que comprime quiasma óptica. Son un 2% de los casos, poco frecuente. Y hay otra ceguera que no se tiene bien claro por qué es, ¿ya? Y depósito lipídico en córnea. Miren este ojo. Fíjate que tiene esa aureola y que está justo por arriba. Es justo pegado a la córnea. Es el depósito lipídico. No todos tienen ese círculo, obviamente hay que ser unos puntos, otros un cuadrado perfecto, pero da lo mismo, no se informa. No le afecta la visión. Y muchas veces llegan al oftalmólogo por eso y ahí los mandan endocrino. ¿Ya? Porque hay un disturbio del metabolismo de los lípidos. No necesariamente ese perro tiene hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, sino que hay un disturbio en el metabolismo y eso hace que ellos formen estos depósitos lipídicos. ¿Dudas? Entonces, les di muchos signos clínicos y en base a eso, ustedes tienen mucho material para formular una buena anamnesis. ¿Ya? Ellos no hablan, ellos no le van a decir qué les pasa y obviamente uno ahí tiene que empezar con el dueño a sacar información y muchas cosas que el dueño no lo había pensado o no me había fijado. ¿Ya? Entonces, hay preguntas que no pueden faltar. O sea, pero pensemos en preguntas que me contribuyan a tener una buena anamnesis, porque tener una buena anamnesis depende de mí, ¿no? ¿Ya? Si yo no tenía idea, bueno, es culpa mía, porque yo no le pregunto al dueño. El dueño no tiene por qué saber las cosas que tiene que decir. ¿Ya? Entonces, pensemos en preguntas, desde el punto de vista endocrino, o de esta enfermedad como tal, que es lo que hemos visto, que nos pueden contribuir, porque el saber si el perro se vacunó con su vacuna óptuple, séctuple, el año no me contribuye, que lo tengo que decir igual, dentro de la ficha de todo, está bien. ¿Ya? Saber que vive con más perros tampoco me contribuye tanto. Yo lo pregunto igual, pero a lo que voy es que hay preguntas que no pueden faltar. Eso es como chaya, que uno rellena igual, porque para tener el antecedente de verlo de manera global, ¿ya? Hay que tenerlo, son importantes. Y lo sabemos que van en la pauta. Pero eso no es más importante que preguntar, ¿cómo está el consumo de agua? ¿Cómo está la orina? Se está orinando, hoy día veía una perrita, ahora venía de consulta, y una de las cosas que le llamó la atención es que el perro se empezó a orinar por todos lados en la casa. Decía, mi perro era súper educado, vivía en el departamento, y ahora por todos lados se puso a marcar como loco. Se puso a marcar, el perro, tú lo veías, una panza así, se puso a tomar agua como loco, claramente su vejiga ya no aguanta. ¿Ya? Entonces, les llama la atención que se empezaron a orinar. Otra que ahora, también, esta fue ayer, que se duerme con ella la perra poodle y se le empezó a hacer pipí en la cama. ¿Ya? Y se empezó a hacer de noche. Pero también empezó a tomar más agua. ¿Ya? Y empezó a caer el pelo. Entonces, efectivamente tienen cambios en el hábito, en la conducta, tanto del consumo de agua, de orina, pregunten, y del apetito. Pregunten también si está más gordo el perro. Si hay cambio en la condición corporal, ¿cómo lo ven ellos? Si bien no le ha empezado, la dueña te puede decir, si yo no noto que está más gordo, está más panzón. ¿Ya? Pregúntale la piel, ¿cómo notas tú que está la piel? El pelaje. El pelaje, objetivamente, ¿tú notas algún cambio en el pelaje? Está con menos brillo, porque no solamente que se le cae, a veces está más seco, está más opaco, está más seborreico, se le echa a perder. Cadea más que antes. ¿Cómo está la tolerancia del ejercicio? ¿Cómo está la capacidad de movimiento, de salto? Yo lo que les aconsejo es que cuando vayan a tener las consultas, de repente hacerse como una pauta de preguntas que en endocrinología, que hay varias variables en común, que no pueden faltar nomás. Ya yo hice eso y la verdad que me sirvió. Lo que pasa es que después con la práctica uno se va aprendiendo cosas de memoria y sabe que uno se anda la rutina como todo, como andar en bicicleta. Entonces, pero en el inicio preguntas que no me pueden faltar. Ya está jadeando más, duerme más que antes,
cómo está la tolerancia al ejercicio, el consumo de agua, la orina, ¿ya? Etcétera. El apetito, así como les fui preguntando. Siempre apóyense. Ya tuvieron patología clínica, ¿cierto? O sea, vieron el hemograma, el perfil bioquímico, el análisis. Ya. Siempre se van a tener que apoyar, y esto para toda la enfermedad en realidad, porque si el perrito va al neurólogo, el perrito va al dermatólogo, el perrito va al, no sé, al gastroenterólogo, tenemos que saber cómo está integralmente. O sea, pidamos lo básico, que es un hemograma, para ver cómo está la serie blanca, la serie roja. Pidamos un perfil bioquímico, para ver cómo están las proteínas plasmáticas, para ver cómo está la función hepática, la función renal, y pidamos siempre orina también. Ya pidamos lo básico para ver de manera integral a nuestro paciente. Y dentro de pedir estos datos básicos, hay alteraciones que se dan en los pacientes con Cushing. ¿Ya? Que no significa que todos tengan que tenerlas, pero pueden tenerlas. Los pacientes con Cushing, en cierto porcentaje en el hemograma, presentan policitemia, es decir, hematocritos más altos. Ya sea porque están medio deshidratados por esta poliuria, o porque el cortisol en sí genera, estimula la eritropoiesis, la formación de glóbulos rojos o de eritrocitos. ¿Ya? También pueden haber trombocitosis, las plaquetas tienden a aumentar. Eso pasa por estrés crónico o enfermedad muy aguda o un paciente con Cushing. ¿Ya? Y en la serie blanca puede haber una neutrofilia con desviación izquierda, la famosa triada del estrés, que la tienen que haber visto. ¿Ya? Eso puede ocurrir en los pacientes con Cushing. Y la triada del estrés, ¿quién es el responsable del cortisol? Para cualquier paciente con esto. ¿Por qué ocurre? Por inflamación. Y la inflamación, ahí está medio el cortisol también. ¿Ya? Entonces, por eso los pacientes con Cushing pueden tener esto. Ojo, que no tienen que tener todos los signos clínicos, no tienen que tener todas las alteraciones. En el perfil bioquímico aumenta la fosfatasa alcalina. Y eso es en perro, no en gato. No sé si le mencionaron, pero el perro, recuerden que tiene la isoenzima cortisol, a nivel de la fosfatasa alcalina tiene 3 isoenzimas. ¿Se acuerdan? Intestinal, ósea y el cortisol. ¿Ya? Y sabemos que con cortisol puede aumentar mucho. Basta una dosis de corticoide que yo le inyecte y que le oral para que la fosfatasa se pueda disparar. Y se dispara bastante, generalmente aumenta más de 4 veces cuando tiene Cushing. ¿Ya? Una vez fosfatasa hasta de 2.900, 3.000, exagerado. ¿Ya? Entonces cuando una fosfatasa está alta, ¿en qué piensa? ¿Tomó corticoide su perro? Últimamente, no tomaba. Ah, sí, le dio una alergia y algo le pinchó el veterinario la semana pasada, no sé qué. Era algo para la alergia, obvio que es corticoide. ¿Y se mejoró? Sí, al día siguiente está espectacular, santo remedio. Era corticoide, obviamente. Entonces, interpreten eso. Si ven un perfil así, pregunten, obviamente, si le han pinchado corticoide o le han dado corticoide. Para no malinterpretar el perfil. ¿Ya? Y si bien fosfatasas tan altas, puede ser Cushing, ¿ya? Porque tomó corticoides, cortisol. O también, ojo con los tumores, que hay tumores que pueden hacer que la fosfatasa alcalina aumente alto. ¿Ya? Aumento de ALT, que es otra enzima hepática, aumento del colesterol, de los triglicéridos también, e hiperglicemia. ¿Ya? Glicemia mayor a 100, generalmente en ayuno. ¿Ya? 100, mayor a 100, 110 en ayuno. Si ya sobrepasamos los 180, ya un perro diabético, probablemente. ¿Ya? Entonces, pero hay veces que uno lo encuentra en 150. ¿Ya? Estos Cushing, la verdad que yo le aconsejo tratar el Cushing y darle hipoglicemia a ese perro. Démosle una ayuda para que no termine diabetes. Y al uranálisis, iso o hipostenuria, densidad urinaria más baja de lo normal. Recuerden que un perro, la densidad urinaria normal es de 1030 hacia arriba. El paciente tiene poliuria, ¿por qué? Porque el cortisol inhibe la ADH. Y la ADH es la que concentra la orina. Y si no se concentra la orina, entonces va a tener densidad urinaria más baja. ¿Ya? Polidipsia. ¿Recuerdas cuando hay polidipsia franca, objetiva? ¿Qué es polidipsia? Toma mucha agua, ¿pero cuánta? 100 ml kilo día ya es polidipsia. 100 ml kilo día. O sea, si el perro pesa 10 kilos y toma 1 litro de agua, ya es polidipsia. Entonces muchas veces si el dueño tiene un perro, porque ya cuando vienen más de un perro no se puede medir consumo de agua, pero si tiene un perro, pídale que le mida consumo de agua para tener un dato objetivo. ¿Ya?
Un buen ejercicio eso. Proteinuria, ya sea porque son hipertensos, eso lleva a que haya proteinuria, o por el mismo daño que genera el cortisol sobre el riñón, ya, y empieza a perder proteína en la orina. Y lo otro es que están inmunosupresos, por lo que están más predispuestos a tener infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi paciente que llegó a la consulta con signos de Cushing, ¿ya? Hicimos toda la anamnesis completa, examinamos al paciente, le tomamos la presión, tomamos glicemia, vimos la piel, el grosor, la elasticidad de la piel, vimos el pelaje, nos fijamos, lo ocultamos obviamente, palpamos el abdomen, podemos palpar un hígado grande, podemos ver que los músculos cómo están, si están atróficos o no, si jadea mucho, etcétera. ¿Ya? Y tomamos los exámenes y la verdad que usted dice, ¿sabe qué? Yo creo que su perro puede tener Cushing, descartemos la enfermedad. Entonces ahí existen pruebas que son para confirmar o descartar la enfermedad. Lamentablemente no existe ninguna prueba de estas que sea 100% diagnóstica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna que tenga el 100% de sensibilidad y a su vez la especificidad alta para decir, si esta sale positiva, estoy segura que es positiva y no hay posibilidad de error. Todos tienen alguna posibilidad de error, ¿ya? Y hay algunas que no detectan, ¿sí? Relación cortisol-creatinina en orina. Esta es una prueba en donde el dueño tiene que, la ventaja que tiene es que la va a hacer dueño en la casa. Entonces el perro no lo deja en la clínica y no se estresa. ¿Ya? Entonces es como, no hay posibilidad de ser falseada, porque esto el dueño lo que tiene que hacer es cada vez que orina, le tiene que recolectar una muestra de cada orina del día. El perro para la pata, le pone el frasquito y recolecta, ojalá proporcional cada recolección de orina. ¿Ya? Y lo va juntando al mismo frasco y lo guarda refrigerado. El tema es que anda a decir que te lo haga un perro que vive en un patio, o en parcela, te mandan a la punta del cerro. No se trata de dejar al perro encerrado todo el día en la casa, pues se va a estresar y el cortisol va a salir algo. Entonces, realmente es una prueba que se adapta muy bien a perros que viven en departamento, ¿ya? Y que los sacan a orinar, y como está poliúrico, orina 6 veces lo sacan a orinar. O la dueña está todo el día con él, también eso es lo otro. ¿Ya? Entonces, cada orina del día, de 24 horas, en un mismo frasco y se manda al laboratorio, solicita relación cortisol-creatinina en orina. El valor de referencia es de 10 por 10 elevado a menos 6. Mayor a eso es, en el fondo, que hay excesivas cantidades de cortisol ya en 24 horas, por lo que puede ser Cushing, es sugerente de Cushing. ¿Ya? Este es mayor, pero tiene una sensibilidad muy alta para detectar Cushing, muy alta la sensibilidad. ¿Ya? Realmente los detecta todo, casi un 100%. El problema es la especificidad, porque el músculo, yo ya les dije, es el eje, el hipotálamo, hipófisis adrenal, es el eje del estrés. Entonces, si este perrito tiene un dolor crónico, ¿ya? Si este perrito tiene una patología crónica, si este perrito está obeso, cualquier causa que haga que el cortisol pueda estar aumentado en ese paciente, me puede falsear esta prueba. Por eso jamás esta prueba es de diagnóstico por sí sola, jamás. Para lo que le serviría para partir con una prueba y decir, si me sale normal el cortisol de esta, probablemente ese perro no tenga Cushing, esa es la verdad, porque es muy sensible. Pero si me sale alto, decir ya, perfecto. Pero a su vez, tiene así, está gordo el perro, y a su vez está con una artrosis, etcétera, está con dolor, etcétera. A su vez puede estar estresado también, entonces como prueba única jamás la ocupen de diagnóstico. Si es una prueba como para ir descartando los que no. Entonces, ¿pueden pedir esta prueba? Sí, yo generalmente la pido. Que los dueños la hagan o no, otra cosa. Porque el dueño me dice en realidad es que no puedo hacer. Cero posibilidad. Perfecto, no la hago. Pero la que siempre pidan es esta. ¿Ya? Y de hecho yo cuando pido orden para estudiar el Cushing le pido, solicito su presión con dexametasona, dosis baja esta, y ecografía abdominal. Y le digo al dueño, ¿puedes hacer cortisol creatinina en orina? Sí, sí puedo. Lo agrego. Y tengo todo. Pero si no, esta. ¿Y qué se hace acá? Esto se tiene que hacer en el hospital, o el dueño tiene que ir y venir 3 veces. Porque fíjense que hay 3 resultados por examen. Son 3 muestras de sangre distintas, en distintos tiempos.
yo le tomo una primera muestra de sangre, temprano en la mañana, 8, 9, 10 de la mañana ideal, ¿ya? Y mido y rotulo el frasco Juanín 1 o Juanín basal, ¿ya? Le inyecto un corticoide que se llama dexametasona en esa dosis, 0.01 miligramos kilo, ¿ya? Se lo inyecté a las 10 de la mañana, ¿ya? Después, y le medí el cortisol basal, le inyecté la dexa de la mañana, 11, 12, 1, 2. A las 2 de la tarde le tomo una segunda muestra, Juanín 2 o Juanín 4 horas, ¿ya? Eso es a las 2, ¿cierto? O sea, a las 2 de la tarde, y después a las 6 de la tarde, 4 horas después, ¿no? Juanín 8 o Juanín 3. Y lo mando al laboratorio. Solicito su presión con dexametasona a dosis baja. Y estos son los resultados que me van a llegar. En ese sentido, te van a poner cortisol basal, dexa 4 horas, dexa 8, o cortisol basal, cortisol segunda muestra y cortisol tercera muestra. Lo importante es que lo mande bien rotulado. A la hora que no nos manda rotulado, te queda el desastre y no tienes idea cuál era de cuál. Si a ese paciente, ¿qué es lo normal? Si yo le inyecto a un paciente dexametasona, un corticoide, ¿qué es lo normal? ¿Ah? Que suprima. Si yo le inyecto cortisol, estoy suprimiendo la CTH. Y entonces debería disminuir. Si yo le pido un basal, le inyecto corticoides, es una dosis muy baja. No es para que aparezca inmediatamente en sangre alterado o elevado. Eso no. Es una dosis baja. Lo que estoy intentando hacer es decirle a la hipófisis, deja de secretar cortisol. Estoy viendo cómo suprime. Un paciente que tiene Cushing suprime de una manera errada. ¿En dónde? A las 8 horas el cortisol es mayor a 1.4. En un paciente sano, si yo le inyecto esa dexametasona, el cortisol a las 4 horas y a las 8 horas es menor a 1.4. Porque ese paciente suprime de manera adecuada, no tiene ningún tipo de patología que le haga secretar en excesivas cantidades de cortisol. ¿Ya? Entonces, cuando el cortisol a las 8 horas es mayor a 1.4, como en estos dos casos, el paciente es positivo a Cushing. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Mira, esto... Y lo que mide es el cortisol. Sí, sí. Si te calculan un cortisol, va a salir más alto. No, porque es muy baja la dosis, no se alcanza a mostrar en sangre. Es una dosis para suprimir. La explicación, el argumento, es los pacientes sanos metabolizan la dexametasona en 24 horas. Por lo tanto, si yo le inyecto un corticoide, le mido cortisol a las 4 y a las 8 horas, ese cortisol generalmente sale siempre menor a 1. Pero ya menor a 4, porque va a mantener suprimiendo el eje constantemente. En cambio, los pacientes con Cushing, que no se les va a contar la prueba para que lo entiendan nomás. Los pacientes que tienen Cushing metabolizan el cortisol en 6 horas. Perdón, en la dexametasona 6 horas. No, menos. Tienen tan acelerado el metabolismo, tienen tanto exceso de cortisol es una sección errática. En 6 horas. Entonces a las 8 horas la hipófisis ya no va a soportar más la supresión. Se desbanda ya, pues la suprimió, a lo más la suprimió por un ratito, ya tiene un tumor en la hipófisis. A lo más lo suprimió por un ratito a las 4 horas, pero después ya la dexa a las 6 horas se metabolizó en el paciente con Cushing. Entonces a las 8 horas se volvió a disparar. Por eso a las 8 horas el paciente con Cushing siempre tiene mayor a 1.4. ¿Se entiende? Y los tumores adrenales funcionales, los TAF, ¿ya? Eso no suprimen a ninguna hora. ¿Ya? Por eso, el de las 8 horas, si usted fíjese, usted le lleva este examen, fíjese el de las 8 horas primero. Si es mayor a 1.4 es concordante con Cushing. Y el de las 4 horas para lo que ayuda para diferenciar de qué origen es. Igual ustedes se van a apoyar con una ecografía abdominal. Eso siempre. Pero el de las 4 horas le estoy explicando para qué se utiliza. Es para poder ayudar a diferenciar de dónde es. Generalmente, cuando el de las 4 horas es menor a 1.4, como este, ¿cierto? Como el primero, es 1.1. Y el cortisol de abajo es 14.6, se nos cae en la regla. Cuando el de las 4 horas es menor a 1.4 o menor menor al 50% del valor basal, es decir,
el primero. El cortisol basal es 4.9. Aproximémoslo a 5 por temas prácticos. Si el de las 4 horas, entonces menor a 2,5 y o menor a 1.4, que en este caso lo es, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí. Es sugerente de que es hipofisial. Porque lo que pasa es que los tumores adrenales son muy resistentes. A ellos les da lo mismo la CTH, porque ellos por sí solos secretan cortisol. Les da lo mismo que yo haya inyectado. De hecho, su ACTH está súper suprimida. Entonces, que yo le inyecte un corticoide no importa nada. Y por eso se comporta generalmente como el de abajo, en donde el cortisol de las 4 horas es mayor al 50% del basal y o mayor a 1.4. ¿Ya? Eso es sugerente de un TAF, de un tumor adrenal funcional. Pero jamás sugerente, jamás diagnóstico. Jamás deje la ecografía al lado. ¿Por qué? Porque hay unos tumores hipoficiarios que son tan grandes que no suprimen a la inyección de DEX y se comportan como esta abajo. En el endocrino todo hay un pero. Y eso es lo que le hace que nadie quiera endocrinología. Todo hay un pero, no es una radiografía que uno no tiene cobertura, no es así. ¿Ya? Entonces por eso digo, esta prueba siempre de la mano de una ecografía abdominal. ¿Ya? Entonces, les llega esta prueba, yo hice esta por ejemplo, cortisol, creatinina, urina, me salió alto, perfecto, entonces es concordante con un Cushing, pero jamás en el diagnóstico y con la supresión con DEX acá, a las 8 horas mayor a 1.4, perfecto, mi perro tiene Cushing. ¿Ya? Y le hago una ecografía abdominal y evalúo, aparte de todos los cerebros abdominales, la glándula adrenal. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, vimos estas dos pruebas entonces. Relación cortisol, creatinina, urina y supresión con dexametasona y baja. Estas dos pruebas son las que sirven para el diagnóstico. ¿Ya? Esta prueba, estimulación con ACTH, no se recomienda para el diagnóstico, que es la que viene acá. ¿Habían escuchado hablar de esta prueba de estimulación con ACTH? Ya, esta sirve. Yo le tomo un cortisol a mi paciente, le inyecto ACTH endógena, como si fuera yo la hipófisis. ¿Ya? Le doy ACTH, le inyecto ACTH y espero 1 o 2 horas según el medicamento, que o sea, si es de depósito o no, Sinacten se llama el medicamento, Sinacten, el que se inyecta. Si es de depósito hay que esperar 2 horas, si no es de depósito 1 hora. ¿Ya? Y después le mido un cortisol. Cuando es el post-ACTH mayor a 22 microgramos por decilitro, como dice acá, es sugerente de Cushing, de hiperadrenocorticismo. Sugerente, jamás diagnóstico. Esta prueba, para lo que idealmente se ocupa, es para el diagnóstico del Addison, que lo vamos a ver después, la insuficiencia adrenal, y para discriminar si es un Cushing, si yo tengo a mi paciente que toma corticoides hace rato y viene con signos de Cushing, y yo quiero discriminar si ese paciente es un Cushing iatrogénico o en realidad también tiene un Cushing espontáneo que se puede dar, esta es la prueba. Esta es la prueba que uno ocupa para ver si el Cushing es iatrogénico o espontáneo. ¿Qué dije yo? Que en un iatrogénico la CTH está disminuida, ¿cierto? Suprimida. Entonces, que si yo no puedo sacarle el corticoide rápido, si no se puede compensar, esa adrenal no funciona. No está funcionando de la manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa si yo en ese paciente le tomo un cortisol, le inyecto yo ACTH, como que yo soy la hipófisis, y después le vuelvo a medir un cortisol? ¿Cómo va a salir el cortisol post-ACTH? Alto, bajo, normal. Si no está funcionando bien. Bajo. La adrenal no está funcionando bien, porque yo le vengo dando corticoides a mi paciente hace rato, tengo suprimida hace rato la CTH, entonces esas glándulas se tienden a atrofiar o hipoplasear. Es una atrofia reversible igual, ¿ya? Esa es la diferencia que con el Addison, ¿ya? Entonces si yo lo estimulo, le envío un cortisol basal, le inyecto la CTH, soy la hipófisis, le inyecto CTH y le envío un cortisol 2 horas o 1 hora después, sale baja. Esta glándula adrenal no está funcionando bien, si yo las tengo suprimidas. ¿Por qué no está funcionando bien si yo vengo haciendo la pega hace 1 año dándole corticoides? ¿Para qué van a funcionar? ¿Se entiende? En cambio, si es espontáneo, lo más probable es que sobreestimule.
porque esas adrenales están produciendo excesivas cantidades de cortisol. Entonces, yo le doy un poquito a CTH, soy la hipófisis, lo estimulo un poco y ¡pum! Igual que nosotros. Si nos pasa algo todos los días al final estamos predispuestos a eso, y a la mínima reacción, ¡pum!, explotamos. Clásico, como cuando nos enojamos. Así venimos tostados, porque nos vienen pasando, alguien nos molesta todo el día, y a la décima molestada vamos a explotar. Son adrenales que están hiperreactivas, y esa es la explicación de por qué sobreestimulan cuando tienen Cushing espontáneo. ¿Se entiende? Entonces, mira, probablemente van a salir de acá y decir no me acuerdo de nada. ¿Ya? Pero van a escuchar la relación y tiene que sentarse de a poco a ver. ¿Ya? Entonces, me encantaría ver con casos clínicos para ir quedando más claro, pero no hay tiempo. Pero después van a tener que sentar y repasar. ¿Ya? Entonces, la estimulación con ACTH, resérvenla como un examen para evaluar, discriminar si es un Cushing iatrogénico de un espontáneo. Y para el diagnóstico de la insuficiencia adrenal como el después. Y esta también la ocupamos, y no es que la ocupamos porque yo dije, sino que este es lo que está determinado, para monitoreo de terapia de Cushing. Ahí les voy a explicar por qué. Entonces, ya hemos visto 3 pruebas. Relación cortisol-creatinina en orina, supresión con dexametasona-dosis baja, estas 2 sirven para el diagnóstico. ¿Ya? La estimulación con ACTH dijimos que sirve para discriminar entre un Cushing iatrogénico y un espontáneo. Resérvela para eso. Y estas 2 últimas pruebas, que es la ACTH endógena y la supresión con dexametasona dosis alta, sirve para discriminar si es hipofisiario o si es adrenal. Y de hecho ya hablamos de una de ellas. ¿De cuál? ¿Ah? ¿Cuál? No, la ACTH. Recuerden que al principio les dije, si es un tumor adrenal, ¿cómo va a estar la ACTH? Baja. Y si es un tumor hipofisiario, ¿cómo va a estar? Alta. Eso es. Si yo mido la CTH endógena, eso es. Si yo mido la CTH endógena en un HDP, un tumor hipofisiario, probablemente esté alta, mayor a 55. Si es un tumor adrenal funcional, ¿ah? Picogramos por ml. PN, ya ahí está. Picogramos por milimol. ¿Ya? Y si es TAF, tumor adrenal funcional, va a estar indetectable, generalmente es menor a 10. Generalmente los laboratorios no alcanzan ni a detectarla. Tan baja, está tan suprimida, que no la alcanzan ni a detectar. Ahora, ¿cuál es el gran problema? No llegar y mandar esta muestra así como que pide cortisol, no. Es una hormona muy lábil. ¿Ya? Entonces, la verdad que ojo con eso, cómo medirla, dónde medirla. Porque yo no la puedo tomar acá, ustedes no pueden en la clínica donde estén trabajando, la mandan o llaman al laboratorio y vienen a buscarla, no, las pailas, no va a llegar hormona. Ya esto se toma, la idea es tomar en el mismo lugar donde se procesa. ¿Por qué? Porque se toma, hay que centrifugarla antes de 5 minutos y con una centrífuga que controle temperatura, que enfríe. Inmediatamente se separa el plasma, ya, porque se toma con tubo con ¿ya? Tubo con tapa moral. Se separa el plasma, se mide al tiro o la tienes que congelar a menos 20 grados Celsius. ¿Me comprenderás? Si yo la tomo ahora, ya va al laboratorio, viene ahora el motorista, para matarse la risa. O sea, la vuelta todo Santiago, la derretida entera. ¿Ya? Entonces la verdad es muy largo. Ese es el gran tema que tiene esta hormona. Entonces no lleguen y pidan por pedir. Fíjense bien cómo medirla primero. Todos los laboratorios te van a ofrecer todo, que miden todo en el mundo. Sí, todo lo pueden medir. Porque lo que no miden en animales lo mandan a humanos y nadie lo va a avisar. Ya, ojo con eso porque es un gran tema con la hormona. Ya tienen que elegir un laboratorio, sí, de confianza dentro de lo malo, elegir lo menos malo. Porque así, pero en Chile el laboratorio hormonal todavía falta que haya uno bueno. Pero bueno, hay que ir de a poco avanzando. Si no, no hay que ser nefasto, hay que ir de a poco avanzando. ¿Ya? Y se ha ido avanzando. Y esta cuando te sale, tú dices ya, tengo un tumor en la adrenal. ¿Ya? Vi en la eco, tengo un tumor. Y yo dije ya, pero igual quiero confirmar si la CTH está alta o baja, la hago y ya, me sale alta, o sea, perdón, me sale indetectable, ya, si ese tumor es productor. Pero lo otro, si no, y si me queda la duda, ¿estará produciendo exceso de cortisol ese tumor o no? Puede ser porque quizás no está atrófica la otra contralateral. ¿Ya? Y te queda la duda, tiene un tumor, pero la otra está normal, qué raro. O sea, ahí sirve harto hacer esto, y si no puedes acceder a esa, es hacer esta prueba. La misma supresión con dexametasona, pero a dosis alta. Se le coloca 10 veces la dosis.
Si antes la dosis era 0.01, ahora es 0.1 miligramos por kilo. Le mido un basal, le inyecto 0.1 miligramos por kilo, le mido solo las 4 horas. Si a las 4 horas es mayor a 1.4 o mayor al 50% del basal, es concordante con que el tumor que yo vi en la ecografía, sí, efectivamente es productor. ¿Ya? Y porque yo hice la de alta y, por ejemplo, acá no me suprimió, ¿cierto? A las 4 horas me dice esto es sugerente de TAF. Y si yo quiero corroborar eso, podría ser o la CTH endógena, y si es TAF va a estar indetectable, y si es TAF se va a comportar así. Ahora, si es HDP, esta va a estar así de alta, y si es HP, esto va a estar menor a 2.15 o menor a 1.4. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, asumo que sí. Ya tiene que volver a repasar. Las pruebas son un tema, las pruebas. Y yo generalmente no las paso a los pacientes y hacemos ejercicio porque en verdad es un tema. ¿Ya? Y después a uno le cuesta y todo, pero tiene que saber hacerlo. ¿Ya? Y saber que se puede, cómo se diagnostica. Medir un cortisol basal solo no vale nada. Y no es una pérdida de plata al dueño, es una tontera que lo pidan porque no sirve de nada. Se hace con pruebas así. El cortisol es así. Es errático, en un paciente con Cushing es errático, ¿ya? Y puede aumentar. Uno no vale nada. ¿Ya? No tiene ningún valor ninguno. ¿Ya? Ecografía abdominal, ya les dije, la verdad que la ecografía es un gran apoyo. Y hoy en día tenemos excelente ecografía, con excelente equipo. ¿Ya? Entonces, en realidad, tiene un examen que es de prácticamente al final de rutina para saber esto, porque en realidad no es costoso. Un examen que ronda por los 20, 35 mil pesos. ¿Ya? No es invasivo, no necesita anestesia. ¿Ya? Entonces la verdad que es bastante, los ecografistas andan por todas, son itinerantes por las clínicas, los llaman, hacen su ecografía y se van. Van a evaluar todas las glándulas abdominales, pero obviamente en Cushing no me puede faltar la velocidad de glándula adrenal. Y yo dije que cuando es HDP, un tumor en la hipófisis, ¿cómo estaría la glándula adrenal? Denme las dos posibilidades de cómo pueden estar. Normal o disminuido. No, atrofia no. Hiperplásicas. Hiperplásicas o normales. Como Profesor, consulta. Hiperplásicas o normales. No. ¿Por qué hiperplásica y no hipertrófica? No, vale, o sea, eso es una distinción, a niveles de los histopatólogos. ¿Ya? La hipertrofia, la verdad que una vez me lo explicaron cuál es la diferencia, porque El tamaño. hipertrofia con aumenta hiperplasia. Hipertrofia aumenta el tamaño de la célula. Hipertrofia aumenta la cantidad de células. Exacto. Acá hay hiperplasia. O sea, aumenta la cantidad de células. Sí. O sea, no, aumenta el tamaño. El tamaño. Eso es hipertrofia. No, pues es hiperplasia. No, hiperplasia es la cantidad. No sé. Hiperplasia, déjame buscarlo ahí en el recreo. Pero una vez me lo explicaron la diferencia, porque hipertrofia, sí, es como aumenta, como que muta las células, más grande las células. Y hiperplasia que aumenta el número. No,